Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Vamos a orar para entregar este tiempo a nuestro Padre. Señor, una vez más queremos agradecerte este tiempo que permites que podamos estar juntos para reflexionar en tu palabra, para meditar en ella, Señor. Muchas gracias por haber dejado tu revelación escrita, Señor, y así nosotros poder edificarnos. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy es 10 de diciembre. Estamos en este tiempo de la comunidad contigo. Bienvenidos, hermanos, y vamos a comenzar este tiempo reflexionando sobre lo que ya hemos estado viendo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hoy vamos a dar lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 8. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La segunda persona de la triunidad de Dios, Jesús de Nazaret, se manifestó en tiempo y espacio a los seres humanos. Ya hemos observado que antes de su venida, el divino Señor Jesucristo era la esencia de Dios porque existía en la forma de Dios. Aun cuando era y es soberano del universo, Él tuvo un espíritu de amor que no insistió en tener esos privilegios que eran suyos por ser deidad y los dejó. El tiempo de su venida, en su encarnación, fue el momento en que nació en carne humana. El divino Señor se despojó de sus insignias y prerrogativas de la deidad. Él se hizo esclavo. Él apareció como hombre entre hombres, siendo humano en cada aspecto de su apariencia. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra por 33 años? Busquemos las respuestas a esta pregunta y que sean basadas en la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor Jesús, hecho carne, creció y se desarrolló de una manera normal. Fue niño, fue adolescente, fue joven y después un adulto maduro. Él desarrolló su vida al igual que cualquier otro ser humano. Él aprendió a hablar, a hacer un oficio y explorar sus talentos naturales. Su madre le enseñó y su padre lo entrenó. La Biblia nos enseña sobre la humanidad del Señor Jesús, que fue llena y completa. Mientras que Él, al mismo tiempo, la misma Biblia afirma también su deidad. Él era Dios manifiesto en carne. Él vino y se hizo hombre. Lucas, el médico amado, definió cuidadosamente el crecimiento del niño Jesús. Él escribió en su Evangelio, en el capítulo 2, versículo 52, y él decía: Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es asombroso pensar que Jesús, el Señor, crecía en sabiduría al mismo tiempo que crecía en estatura. Uno de los atributos de Dios es saber todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Las Escrituras nos enseñan que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Jesús era Dios en carne humana. Sin embargo, Jesús, el Señor, no sabía todas las cosas. Él creció en sabiduría. ¿Cómo es posible eso? Y saben, hermanos, es muy simple. Él se despojó voluntariamente de sus privilegios y prerrogativas de deidad, aunque mantuvo su naturaleza divina mientras anduvo aquí entre los hombres. Jesús tuvo límites al igual que otros durante los años que él crecía. No fue hasta que cumplió los 30 años de edad cuando el poder de Dios comenzó a manifestarse en él. ¿Qué sucedió para que hubiera ese cambio en él? Y esta pregunta nos lleva a la segunda respuesta. Jesús, el Señor, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. La Biblia describe este relato sumamente interesante. Dice
nos cuenta que Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando Juan lo había sumergido, mientras que Jesús salía del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma sobre él. Y la voz del Padre se escuchó de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de eso, Jesús nunca fue igual. Fue lleno del Espíritu Santo. Él regresó victorioso de su experiencia en el desierto y en el día de reposo entró a la sinagoga en Nazaret. Y cuando se levantó a leer, el Señor Jesús leyó el pasaje que se encuentra en Isaías 61:1. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él comenzó su sermón con estas palabras. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando había terminado su sermón, la gente se maravillaba. Ellos habían escuchado a muchas personas, a muchos hombres, pero se maravillaban de la enseñanza que el Señor Jesús daba, porque estaban llenas de poder. ¿Por qué hizo este cambio el Señor Jesús? ¿Qué hizo este cambio en él? Hechos capítulos 10, versículo 38, nos explica con palabras simples. Nos dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Esa es la explicación. El Señor Jesucristo no hizo su obra aquí en la tierra utilizando sus prerrogativas como la segunda persona de la Trinidad. Él trabajó con el poder de Dios, comunicado por medio del ungimiento del Espíritu Santo. El Señor Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5, 19, de cierto os digo, que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aparte del poder de Dios sobre él, Jesús estaba limitado como tú y yo. Él se había despojado de sus privilegios divinos al venir al mundo como hombre. En tercer lugar, Jesús estaba totalmente disponible y totalmente dependiente en su Padre. Él habló de ser enviado del Padre. Él habló de hacer las cosas, las obras de su Padre. Él habló de anunciar las palabras de su Padre. Nunca hizo nada independiente de la voluntad de su Padre Celestial. Él fue totalmente obediente a la voluntad de Dios el Padre. Por favor, no vayan a interpretar mal mis palabras. No estoy diciendo que Jesús no era Dios. Él era Dios aún en su ministerio encarnado aquí en la tierra. Él ha sido Dios desde siempre y lo continuará siendo por la eternidad. Pero estaba limitado durante su ministerio aquí en la tierra. Con el propósito de enseñarnos a nosotros que el poder de Dios descansará sobre aquel Hijo que está totalmente disponible a su voluntad. Y esa declaración, hermanos, es de gran importancia para cada uno de nosotros que somos los creyentes. En cuarto lugar, el Señor Jesús murió en el lugar de los pecadores. Murió en el lugar de los pecadores. Esta manifestación es la más grande de gracia de Dios testificada en la historia del ser humano. Primera de Pedro dice en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y la misma carta de Pedro nos aclara, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vez tras vez la Biblia nos dice, Jesús, el Señor, murió por los pecadores. Y ese término, por, significa en lugar de. El decir que el Salvador murió por nosotros, significa que
el Señor Jesús, sufrió la muerte que nosotros deberíamos de sufrir. Y eso es lo que nosotros llamamos su muerte vicaria. Lo que significa que la muerte que sufrió el Señor Jesús en la cruz fue a propósito, para que nosotros no tengamos que sufrir la muerte eterna. Entonces, significa que nuestra salvación se basa en su muerte y resurrección. En Isaías dice la palabra, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios cargó sobre Él, sobre nuestro Señor, el pecado de todos nosotros. Nadie, ningún ser humano es salvo basado en lo que puede hacer por sí mismo. No es así, nadie puede salvarse a sí mismo. La salvación, hermanos, está basada en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que la salvación se encuentra en Él y solamente en Él. Aparte de su obra redentora, no puede haber salvación. Y este es un breve resumen del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra durante su venida a este mundo. Entonces, vimos en el primer lugar, Él creció como un ser humano normal. En segundo lugar, Él fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo y poder. En tercer lugar, fue totalmente disponible, ¿no? Él estaba disponible durante su ministerio a la voluntad del Padre. Y en el cuarto lugar, Él pagó el precio de los pecadores por sufrir la muerte de ellos. Por consiguiente, el Salvador de todos, es Salvador de todos los que creen en Él con su corazón. Es Salvador de todos aquellos que ponen su fe en Él. En este tiempo de Navidad es bueno que recordemos lo que Él hizo durante su venida a esta tierra. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo, el Señor Jesús, y que en su venida, durante su venida, vino a salvarnos. Señor, ese era el propósito de dejar el cielo, de dejar de lado las prerrogativas divinas, Señor. Eso era lo que el Señor Jesús estaba haciendo al venir a este mundo, salvarnos. Dios, ayúdanos a que nosotros podamos llevar estas buenas nuevas a otros para que también ellos sean alcanzados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana.